SER Podcast. Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Fútbol, el podcast de fútbol internacional en el que te hablamos del juego. Si la mejor virtud de un futbolista es la lectura de juego, ya tiene bastante ganado para llegar a ser un buen entrenador. Pero si además has pasado por las manos de técnicos tan diferentes pero tan buenos como Rafa Benítez, Manuel Pellegrini, José Mourinho, Carlo Ancelotti, Pep Guardiola, Luis Aragonés o Vicente del Bosque, nos sale en la coctelera un proyecto, vamos a decir, proyecto de gran entrenador. Hoy os vamos a intentar explicar cómo es el Xabi Alonso entrenador y qué se puede esperar de su paso por el Leverkusen. Vamos ya con el primer episodio de esta semana. Vamos a dedicar nuestra portada a Xabi Alonso, pero también vamos a comentar, a hacer un poco de previa de la semana Champions que se nos echa ya encima. Hablaremos de la Europa League y también sacaremos algo de tiempo para hablar de lo mejor, de lo que ha ocurrido este fin de semana, con partidazos, por ejemplo el Dortmund-Bayern de Múnich, el Milan 2 Juventus 0, bueno, que hemos tenido bastante este fin de semana para comentarlo. Haremos al final del programa con Paquillo Mariscal. Pero, como hemos dicho, vamos a empezar hablando de Xabi Alonso, no solo de su debut, sino vamos a hacer una pequeña guía para que entendáis cómo es el Xabi entrenador, el Xabi Alonso de los banquillos. Para eso saludo a Marco Rodrigo Azcue, mi compañero en Noticias de Guipúzcoa, colaborador habitual aquí en Play Fútbol, que bueno, se conoce al dedillo lo que hizo la Real Sociedad de Xabi Alonso y estuvo también pendiente de ese Leverkusen Schalke, ese 4-0 del debut de Xabi Alonso en la Bundesliga. Hola Marco, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Bruno. Con muchas ganas de hablar del Xabi Alonso entrenador, que yo creo que podríamos hacer un programa de horas y horas. Pero sí, bueno, el tiempo es limitado, así que vamos a ser un poco más escuetos, pero bueno, hay mucho de lo que hablar y mucho de lo que analizar, porque es un entrenador con contenido, digamos. Tanto contenido que ya se le veía cuando era futbolista ser un jugador muy clarividente, a nivel táctico estar prácticamente siempre bien situado. Él habla mucho de la intuición a la hora de robar, a la hora de ir a presionar o no, que en ese tipo de acciones era muy, muy importante ya no solo leer bien, sino que la intuición te ayude. Un poco a veces tirar de la suerte, y hay jugadores que eso lo tienen y otros no. Pero hacía la lista de entrenadores que ha tenido, ya no solo a nivel de clubes, también técnicos como Luis Aragonés, Vicente del Bosque y demás. Aunque sea de respuesta rápida, si te tuvieras que mojar y decir solo un entrenador al que se parece más como técnico Xabi Alonso de los que ha tenido, ¿quién dirías? A Guardiola, claramente. Por una cuestión temporal, porque fue no el último, pero sí el penúltimo. Luego sí que es cierto que Xabi se retira con Ancelotti en el banquillo del Bayern, pero repito, por una cuestión temporal, y también porque yo creo que si Xabi conoció como jugador un fútbol que se ajuste más al actual en cuanto a características, ritmos y demás, fue el que se encontró en 2014 cuando aterrizó en la Bundesliga para jugar con el Bayern a las órdenes de Guardiola. Por lo tanto, yo te respondería claramente que a Guardiola. Pues queda ya la primera duda bastante bien resuelta. Para contextualizar un poco, me decías fuera de antena que es muy importante que Xabi Alonso, desde pequeñito, prácticamente desde que nació, un poquito más tarde, ha tenido un entrenador en casa. Sí, eso es. Bueno, para empezar, Xabi es un futbolero, de los de toda la vida y de los que quizás no se estilan tanto en cuanto a los niños, ¿no? Los chavales que vienen ahora, me da a mí que no ven tanto fútbol como los de antaño. Y Xabi es un futbolero de los de toda la vida, de tragarse todo lo que echaban entonces en la televisión. A partir de ahí, lo que hablábamos, Bruno, el padre de Xabi, Perico Alonso, cogió las riendas del filial de la Real Sociedad en 1989, cuando Xabi no había cumplido ni 8 años. Y desde entonces, bueno, pues tuvo una carrera, digamos, bastante extensa en los banquillos de segunda y segunda división B, en el propio Sanse, en el Beasain, en el Eibar, tuvo una experiencia en el Hércules
y terminó entrenando durante 2 escasos meses al primer equipo de la Real Sociedad. Por lo tanto, bueno, es subrayar eso, que Xavi ha tenido entrenadores muy influyentes, pero es que incluso antes, durante su infancia, tenía en casa, convivía con un entrenador, con lo cual, bueno, si ya por lo que comentabas al inicio, ¿no? Si ya por sus características como futbolista parecía que estaba llamado a desarrollar una carrera en los banquillos, es que incluso esa llamada le venía desde mucho antes, ¿no? Prácticamente desde su infancia, por el contexto que tuvo en casa, por el contexto familiar. Claro, el estímulo lo tenía ya desde casa, pero además el hecho de haberse ido encontrando con grandes entrenadores a él le ha estimulado más y él en muchas entrevistas para definir a entrenadores habla también mucho de frases de los técnicos y de momentos que le han marcado bastante. Vamos directos al lío. ¿Cómo juegan los equipos de Xabi Alonso, Marco? Bueno, yo le tengo muy visto a su filial de la Real Sociedad. Lo dirigió durante 3 años, 2 en Segunda B, otro en Segunda. Y bueno, yo creo que la propuesta de aquel equipo estaba muy condicionada por lo que le oponían los rivales, ¿no? Y salvando las distancias, y sí que es cierto que el año de Segunda División, de la categoría de plata, hubo varios rivales que se le atrevieron a ir a buscar y a presionar. En líneas generales estamos hablando de adversarios que ante la calidad individual y la propuesta del equipo de Xavi, o sea, ante la propuesta de ataque de la Real, del filial, oponían repliegues y le cedían el control. A partir de ahí era un equipo que tenía muchísimas herramientas, que estaba muy trabajado en lo ofensivo para intentar mover a los rivales y encontrar huecos. Desde un esquema, digamos, de cabecera 4-3-3, que en cuanto el balón echaba a rodar saltaba por los aires. Había muchísimas variantes, muchísimos movimientos que yo creo que surtían mucho efecto para encontrar situaciones próximas al área, para hacer goles, sobre todo en Segunda B, y principalmente en Segunda lo que le faltó a ese Sanse, a ese filial, fue ese último pase, ese penúltimo pase, ese acierto en área rival. Bueno, ante equipos más experimentados que le cedían la iniciativa, que igual ahí le frenaban en mayor medida, bueno, pues ahí costó un poquito más y por ahí se empieza a explicar un descenso que de todas maneras es para mirarlo, ¿no? Se juntaron muchísimas situaciones adversas para el Sanse que terminaron enviándolo de nuevo a la tercera categoría, ¿no? Pero yo en líneas generales te respondería que son equipos que buscan controlar los partidos desde el balón, desde el ataque posicional. Me queda la duda de si el contexto de la Bundesliga va a permitir al Bayer Leverkusen controlar tanto los partidos como lo hacía el Sanse. Yo creo que van a ser encuentros más de ida y vuelta y veremos cómo se van desarrollando. La otra es que yo no sé si tiene tantos centrocampistas con el perfil de controlar tanto los partidos, ¿no? A eso iremos. Me has hablado un poco de a nivel táctico, comportamientos del equipo y demás. En cuanto al trato con los futbolistas, ¿tú crees, por lo que has ido viendo, que es entrenador de tratar de encontrar el contexto mejor para los cracks o él con su idea a nivel táctico todo el mundo se tiene que amoldar a eso? Es decir, en ese perfil más Van Gaal de Rivaldo se tiene que adaptar, jugar de extremo por la izquierda pegado a la banda y si no me enfado, o más de ir viendo y según el tipo de contexto de cada partido y demás dar algo más de libertad a sus futbolistas. Yo creo que esto segundo, ¿no? Yo creo que es un entrenador que se adapta más a las características de sus jugadores, que si por algo me parece coherente, fíjate, luego entraremos más al detalle, si por algo me parece coherente su llegada al Leverkusen es porque tú analizas la plantilla del Bayern y tiene jugadores, digamos que muy líquidos, ¿no? Que se pueden amoldar a distintas posiciones, que te puede partir de extremo y meterse dentro para media puntear, un central que te puede jugar también de lateral y meterse dentro para hacer salida de 3. Bueno, veo los jugadores de los que dispone ahora mismo y me parece que son futbolistas adaptables a distintas situaciones. Entonces, bueno, eso yo creo que se aplica en general al Xavi entrenador. De su etapa en el filial de la Real,
y me tiene que venir a la cabeza alguna figura, entre comillas, puedo citarte a Robert Navarro, el jugador de la cantera del Barça, correcto, que pasó por el Mónaco, sí, que sobre todo tuvo en los 2 años de la tercera categoría, de la antigua segunda B, bueno, partía de banda izquierda, pero ni mucho menos tenía que estar ahí como Rivaldo con Mangal, ¿no? Se metía dentro constantemente, buscaba ventajas interiores y bueno, a este respecto me viene a la cabeza los 2 partidos, sobre todo de la promoción que significan el ascenso del Sanse contra Andorra y Algeciras, creo que son los rivales. De 2 partidos, por cierto, en los que, mira, una anécdota que puede dibujar un poco lo que es el Xabi Alonso como entrenador y esa influencia de Pep Guardiola. El primer partido, la semifinal del ascenso, la juega con Alex Pecharromán, que es actual jugador de la Andorra, sí, de lateral derecho, y ese mismo lateral derecho en la final juega de pivote. Bueno, pues yo creo que es también un ejemplo que va bien a las claras de todo lo que te estoy comentando. sí. Le gustan los jugadores líquidos que son capaces de adaptarse a distintas posiciones y son capaces de hacer mutar sus dibujos durante un mismo partido y durante una misma jugada, diría yo. Ya hemos dibujado a nivel táctico de ideas cuáles son las que maneja Xabi Alonso. Hemos hablado también de el trato de los cracks y si a pesar de tener esas ideas tan claras trata de dar algo de libertad a futbolistas que se puedan saltar un poquito el guión porque por su calidad pueden acabar destrozando al rival o marcando las diferencias, por decirlo más claramente. Vamos también a lo que se ha encontrado. De momento yo le he puesto al episodio Hype Alonso porque no puede ser de otra manera. O sea, un 4-0, un partido en el que tuvo muchísimo dominio, fue clarísimamente mucho mejor equipo el Leverkusen que el Schalke. También es verdad que se va a encontrar rivales más difíciles de lo que se encontró este pasado sábado, pero por la plantilla del Leverkusen, por lo que tiene entre manos, ¿cómo crees que se puede ir adaptando? Sí que vimos a nivel de dibujo, lo ponías en Twitter, empezó con 3 centrales y carrileros, luego una estructura bastante particular, metiendo en muchos momentos a Schick a presionar al mediocentro del Schalke, pero en definitiva la preparación del partido estaba muy marcada, era bastante específica, porque no era tan normal que el delantero centro estuviera más retrasado que los 2 extremos o los 2 mediapuntas, como se quiera decir, a nivel en el plano defensivo. Se vio mucho trabajo previo y no sé cómo prevés que puede ser, por cómo es Xabi Alonso y por los mimbres que tiene con este equipo, el Leverkusen de Xabi. Sí, fue una preparación marcada y corta, ¿no? Porque la presentación fue el jueves y el partido el sábado 3:30. Pero sí que se apreciaron ciertos detalles. Bueno, para mí la estructura que utilizó, que ya se la he visto también aquí en Donosti con el Sanse, no es la más habitual en él. Pero bueno, en cierto modo, aunque bueno, a estas alturas yo creo que todos sabemos que en el fútbol un esquema de 3 centrales y 2 carrileros no tiene por qué ser defensivo, aunque tenga ese estigma. Yo sí que creo que en cierto modo el escaso tiempo que tuvo para preparar el partido le llevó a generar esa base de seguridad, ¿no? De 3 centrales, 2 pivotes y a partir de ahí funcionar. Se apreciaron cositas, como lo que comentabas de retrasar a Schick muchas veces en la presión. También a la hora de salir desde Hradecki en saques de puerta dibujaba una defensa de 4 con Ta ganando un poco de altura, ¿no? Y situándose de pivote, y a partir de ahí yo creo que este Bayern va a evolucionar, pues como te comentaba antes, de un estilo o una estructura quizás más rígida, la del sábado, a esquemas más líquidos, ¿no? Con salidas de 4 que se convierten en salidas de 3. Me parece que tiene futbolistas muy adecuados para esto. Por ejemplo, un Hincapié te puede iniciar de lateral izquierdo en defensa de 4, pero meterse a hacer una salida de 3. Tiene laterales que se pueden proyectar a extremos, como puede ser el mismo Frimpong, que el otro día ofreció para mí una auténtica exhibición. Sí. Tiene extremos que a su vez, al ver venir al lateral de su lado ganar altura, son capaces de meterse a carriles interiores. Bueno, el otro día de Avi sobran las palabras. Hudson Odoi también te puede jugar ese papel. Y luego también tiene delanteros como Schick y Admund, que si bien dominan el juego posicional del Ariete de toda la vida, yo creo que también son capaces de bajar a la medular y generar superioridades, ¿no?
Entonces, bueno, para mí, yo estoy convencido, no lo sé, no tengo información, pero estoy convencido de que el teléfono de Xabi Alonso y de su agente durante los últimos meses ha sonado de 1000 sitios, ¿no? Sí. Y Xavi es un tío, sobre todo, es un tío inteligente, y estaba claro que el sitio que eligiera, el destino que eligiera, no iba a estar elegido a voleo. Iba a ser coherente con la plantilla de la que dispusiera, con sus características como entrenador, y al hilo de todo esto no es ninguna casualidad que el sí del sí de Xabi Alonso se lo haya dado al Bayern, porque me parece que tiene una plantilla bastante adecuada a su propuesta. Uh-huh. Y yo creo que vamos a ver una evolución muy muy interesante de este equipo durante las próximas semanas, desde ese punto de partida que fue el partido del otro día contra el Schalke. Hizo el lado fuerte claramente el lado derecho, sí. Porque Tapsoba, que es un jugador con bastante claridad para dividir, para con el pase marcar también diferencias, jugaba de central por la derecha, en esa línea de 3 centrales por la derecha. Frimpong era el carrilero, pero es que no paraba, o sea, en muchos momentos jugando de extremo, yéndose de lateral y poniéndola, y en muchos directamente atacando espacio, y Diaby cayendo un poquito más al centro, habilitando mucho a Frimpong, pero también como en la jugada del 1-0, encontrando opciones para desde la frontal pegarle. Bueno, la verdad es que hizo esa banda derecha añicos a la defensa del Schalke. Una muy rápida y cerramos por el momento. Florian Wirtz, a mí es de los jugadores que más me gustó el año pasado de toda Europa, así lo tengo que decir, de los que más me llamó la atención, evidentemente sabiendo que es joven y demás. Bueno, un jugador súper vistoso, pero que además el año pasado empezó a hacer daño de verdad a la portería rival, con goles y asistencias y demás. Vuelve ahora de lesión, hay que ver cómo vuelve, que eso es lo primero, pero ¿qué tipo de encaje crees que le va a dar Xabi Alonso, y si es el perfil de futbolista en el que va a confiar de verdad Xavi? Desde luego, si ya solo por potencial, como te decía, Xavi es un tío inteligente y sabe que si tiene un activo de este tipo, tiene que aprovecharlo sí o sí. El encaje, veremos cuál es la evolución del equipo. Yo creo que dentro de ese 4-3-3 que te citaba antes, sería claramente un interior de tercera altura con muchísima participación ofensiva e incluso pisando área, que es otra de sus principales cualidades, ¿no? Con delanteros como Schick o Azmoun, que también está, creo que lesionado, perdiendo un poco de altura, o Paulinho tirando de diagonales a banda, le van a generar un espacio a Wirtz, bueno, muy apetitoso. Claro. Entonces, bueno, yo creo que es un futbolista, pues, al hilo de todo lo que te he citado, ¿no? Que se adapta a las características de Xavi, en el sentido de que puede jugar un rol más posicional como media punta o interior de tercera altura, te puede partir más escorado para trazar movimientos interiores y recibir dentro. Bueno, pues yo creo que si alguien tiene que darle a Xabi Alonso las llaves de este equipo, bueno, Xabi Alonso y cualquier entrenador que aterrice en el Bayern, yo creo que es a Florian Wirtz, ¿no? Veremos cuánto dura en este club, pero para mí es un jugador con potencial para ser top 10 mundial dentro de 2-3 años. Por lo tanto, bueno, otro melón interesante que tiene Xavi delante y que vamos a ver cómo lo abre. Tiene buenos centrocampistas, jugadores como Aránguiz, Andrich, un futbolista que ahora está lesionado como Palacios, el argentino Demirbay. Yo creo que tiene muy buen pase con la pierna izquierda, pero quizá le falta un Xabi Alonso. No sé si una opción en el mercado de invierno es ir a por un futbolista de ese tipo, porque es que jugó el sábado con Andrich y con Aránguiz. Sí, me citabas ahora el doble pivote de su debut, ¿no? Un doble pivote muy poco Xabi Alonso, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, está por ver qué rol le hace jugar a Palacios, que si bien no es un futbolista del perfil del que citas, ¿no? Un mediocentro posicional que te baje a la base y te aporte claridad a las jugadas. Bueno, por poder puede intentarlo, ¿no? Aunque Palacios quizás es un futbolista más de recorrido y de llegar a zonas cercanas al área rival. Pero bueno, por perfil es el que más se me puede asemejar y el que creo que más puede mutar a jugar ese papel. Si no, ahí está el mercado de enero, que bueno, le pilla relativamente cerca al Bayer Leverkusen. Vamos a ver, para mí se juntan un poco todas las circunstancias que hacen favorable el aterrizaje de Xavi en el Bayern, ¿no? Y una de ellas es que, en cierto modo, tiene todo lo que ocurra durante los próximos meses. Para ello Xavi tiene coartada.
Sí, es un sí. entrenador que ha aterrizado en el club medio de una temporada y bueno, siempre quedará esa cosa de que dispone de una plantilla que no ha creado él, ¿no? Que no ha diseñado él. Por lo tanto, bueno, tiene ese crédito también para ir mejorando las herramientas disponibles conforme pasen los meses. Marco ha visto muchísimo a los equipos de Xavi y queríamos radiografiar al Xavi entrenador de la mano de Marco Rodrigo Azcue. Hasta ahora, Marco, te saludo para hablar de Europa League. Hasta ahora. Por aquí me quedo. Antes de cerrar la portada, me gustaría rescatar algunas frases de una entrevista que he leído estos días de Xavi Alonso, la hizo con los compañeros de Libero, hablando de Guardiola. Dice, es muy meticuloso y trabajador, así es como te ganas el respeto de un vestuario de un club grande como este. Decía cuando estuvo en el Bayern. Ya le has visto cómo entrena. Parece el fin del mundo en cuanto uno de sus centrocampistas pierde la pelota por un regate de más, un exceso de confianza o un segundo de más en pensar. Es intensísimo y tiene que ser así, no hay otra forma. Tiene que ser así, no hay otra forma. Respecto a la intensidad de Guardiola. Seguía diciendo, si Guardiola ha ganado todo lo que ha ganado, más que por un estilo de juego determinado, es por su irrenunciable ética de trabajo. Es un obseso del fútbol, está siempre encima. Valoro de él sobre todo su capacidad para convencer al jugador y que sienta de verdad lo que él como entrenador quiere y cree. También me gusta que tenga una visión clara de lo que tiene y quiere de su equipo y lo trabajador que es para preparar de la mejor manera el mensaje al jugador. Yo sabía que era así, pero no tan así. Decía, insisto, Xavi Alonso de Guardiola. Le preguntaba, era el periodista, el compañero Javier Aznar, la comparación Mourinho-Guardiola. Dice que si se parecen Mourinho y Guardiola, en lo que a mí me interesa, que es el fútbol, sí. Trabajadores, perfeccionistas y con un código. Son los mejores entrenadores que he tenido. De Mou, lo que más me impresionaba eran sus charlas en partidos aparentemente intrascendentes. Y voy a acabar citando una frase que dice también sobre Mourinho. Dice Xabi Alonso, una de las frases que más me gustan es una que nos solía repetir Mou en alguna ocasión. El equipo no lo hago yo, lo hacéis vosotros. El equipo no lo hago yo, lo hacéis vosotros, decía Mourinho en el vestuario del Real Madrid. Pues hasta aquí la portada de Play Fútbol, radiografiando al Xabi Alonso entrenador. Ahora vamos ya con la Champions. Lo dicho, vamos ya con la Champions. En nuestra mesa de análisis de esta semana nos falta una pata, pero bueno, la razón la vais a entender o no. Hola, José David López, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Bruno, encantado de estar por aquí. Semana de Champions de la Fuente. Tú sí que estás, el que no está es Saritz Gabilondo, que me ha puesto una excusa lamentable. David me ha dicho que tenía un vuelo a las 6 de la mañana o no sé qué, que tenía que volver de Alemania, que ha estado ahí con el sorteo de la Eurocopa. Una excusa como cualquier otra, como Sí. se me ha comido el perro los deberes cuando éramos pequeños, ¿eh? Son muy ricos esos vuelos a las 6 de la mañana que te hacen que te vayas del hotel a las 4 o algo así. Está perfecto, está perfecto. Bueno, terrible. Nos inventaremos otra excusa en semanas posteriores. Sí, a ver si nos curramos un poco mejor las excusas. Bueno, David, semana muy importante para los equipos españoles. El Madrid lo tiene prácticamente, no voy a decir hecho, pero sí muy encarrilado. La primera que te la tiro directamente al cuello. ¿Cuántos equipos españoles crees que se acaban clasificando? Porque si miras a las clasificaciones ahora mismo, la cosa está bastante chunga. A ver, da como para que aquí podamos ser un poco pesimistas. También hay parte optimista y bueno, yo voy a tirar por la optimista, sinceramente, y lo digo de corazón. No creo que tanto Barcelona como Atlético de Madrid, que sí que ahora mismo tienen bastantes problemas, vayan a quedarse fuera. Sinceramente creo que el Barça depende de sí mismo todavía. Me da la sensación que el partido ante el Inter entre semana va a ser una respuesta. Es un todo o nada, está claro, pero no me parece que el Inter esté en ese momento como para que sea capaz incluso ahora de ganar también en el Camp Nou y de complicarle tanto al Barça que se quede fuera. Por tanto, yo al Barça todavía le veo con opciones. Es verdad que la última jornada no me gusta el hecho de que tenga que ir en un contexto un poco extraño a jugar también ese último partido el equipo de Xavi en el campo de Victoria Pilsen, porque el Inter va a tener que ir a Baviera, y eso es algo que teniendo en cuenta que el Bayern ya va a estar clasificado,
pues me parece lo más complejo. Fíjate que pienso más en lo que puede pasar la última jornada que en lo que puede pasar ahora, lo cual me hace ver que el Barça sí que tengo esa mentalidad de que creo que va a seguir adelante. El que no lo veo, evidentemente, es el Sevilla. El Real Madrid le veo totalmente clave, así que para mí el gran problema es el Sevilla, que el otro día se dejó escapar y que lo tiene todavía con opciones, pero me parece que si tuviera que decir un número, 3, porque el Sevilla se va a quedar fuera. Pues empezando por la jornada del martes, se adelantan partidos del Manchester City y de la Juve. Hay una buena jornada a las 7 menos cuarto, Copenhague-Manchester City y también Maccabi Haifa-Juventus a las 7 menos cuarto. Y de los partidos de los españoles tenemos el Shakhtar-Real Madrid, que se juega en Polonia. Bueno, en el partido de la primera vuelta, el gran problema fue que el Madrid falló mucho, pero fue bastante superior al Shakhtar, a pesar de que hubo momentos en los que pues apareció Mudryk y demás, pero en líneas generales yo creo que lo normal es que el Real Madrid ya deje sentenciada la clasificación en ese partido en Polonia. Sí, fíjate que se lo ha tomado además el Shakhtar de manera muy determinada el partido, porque no ha tenido liga esta semana, es decir, viene de jugar en el Bernabéu y va a jugar directamente otra vez contra el Real Madrid, lo cual evidencia que para ellos es súper importante, lo tienen verdaderamente difícil, pero el Real Madrid da esa sensación global de empaque, que prácticamente da igual el 11 que saque, evidentemente tiene que hacer variables, pero le están funcionando las rotaciones que está teniendo que hacer, obligadas en todas ellas. Ancelotti da la sensación de empaque, da la sensación de ser un equipo súper compacto, que prácticamente el ADN ha pasado en tiempo récord de unos a otros, de los que estaban con los que van llegando. Creo que esa versión camaleónica de Valverde es lo único que hace que el Madrid pueda cambiar o no un poco su sistema. El resto, en esa mentalidad, ese oficio, esa compatibilidad, verdaderamente a mí me está sorprendiendo también el Real Madrid, porque me podía esperar a lo mejor que Tchouaméni tuviera un momento como el que ha tenido, quizá dentro de unos meses, no ahora, que Camavinga casara más o menos con él, aunque creo que Camavinga es el que tiene que dar un poquito más, y desde luego tampoco me esperaba que todo ello además fuera también unido a la presencia de Rodrigo y Vinicius, con lo cual con este futuro que ya es presente en el Real Madrid, a mí sorprendido, creo que no le viene grande ningún partido, y que incluso siendo un duelo que puede llevar a equívoco por aquello de estar pues prácticamente ya como líder de grupo o tenerlo más que encarrilado, creo que aún así Ancelotti los tiene todos muy mentalizados, y la sensación que está dando el Real Madrid va más allá de partidos que puedan estimular más o menos. A mí verdaderamente me está sorprendiendo mucho el nivel del Real Madrid, más allá de que puede parecer todo esto que después de ganar solo 0-1 el otro día en Getafe puede parecer poco, pero a mí me da la sensación un día más que el Real Madrid, si quiere que el partido no se juegue nada y que se acabe directamente en el minuto 30, lo hace, y es tremendo eso. Sí, sí. Si gana el Madrid está clasificado, y de hecho si gana es virtualmente primero. Podría no quedar primero si perdiera los dos partidos y ese duelo directo contra el Leipzig perdiera también la diferencia de goles, pero si gana el Madrid casi podemos decir que va a ser primero. En el grupo G, el Sevilla, ya de Sampaoli, va a visitar al Borussia Dortmund. Ahora mismo Manchester City 9 puntos, lo ha ganado todo el equipo de Guardiola. El Borussia es segundo, Borussia Dortmund segundo con 6 puntos, y tanto Sevilla como Copenhague tienen un punto. Vimos un Sevilla muy de mínimos. En la segunda parte casi se puede dar con un canto en los dientes, a pesar del buen inicio con Sampaoli, los buenos primeros minutos ante el Athletic, que al final rascaron un puntito contra el equipo de Valverde. Y yo creo que hay que ser sinceros. A ver, si ganas en Dortmund te puedes reenganchar o te reenganchas directamente, porque quedaría el Dortmund con 6 puntos y el Sevilla con 4. Es que es tal cual, que además lo normal es que el Copenhague se quede atrás y tengas ya asegurada al menos esa plaza de Europa League. Pero siendo realistas, yo creo que el Sevilla lo que tiene que hacer es en el duelo contra el Copenhague ganar, intentar sumar algún puntito, si puede rascar un empate o del campo del Dortmund o del campo del Manchester City, que es complicado evidentemente, pues rascar el puntito, pero casi centrarse en el partido contra el Copenhague y asegurar la Europa League, te diría, David. Sí, a ver, evidentemente es una versión un poco frágil, un poco débil, un poco de mínimos, como decías, el pensar ya directamente jornada 3 que vamos a disputar la 4 y pensar ya en buscar más ese pase a Europa League que otra cosa. Yo creo que eso está en su mano, verdaderamente eso no creo que vaya a correr mucho peligro, porque sí que le veo al Sevilla por lo menos capaz de poder arañar todavía puntos a domicilio, por lo menos más que el Copenhague, sobre todo si es que está luchando directamente con los daneses y después jugárselo en casa, evidentemente, en ese partido jornada 5 ante los daneses. La sensación que me da a mí el Sevilla ahora mismo es que
esta energía, esta personalidad fuerte, carácter que imprime siempre Sampaoli, y que creo que se puede notar en estos primeros partidos, sobre todo un golpe sobre la mesa para ver también cómo está el equipo, para valorar los jugadores, en qué momento verdaderamente se puede responsabilizar sobre algunos de ellos que no estaban dando el nivel alto. Eso creo que es lo único que ahora mismo nos podemos llevar a la boca con el Sevilla, porque es lo único que verdaderamente sí que va a depender un poco del entusiasmo. Y digo todo esto porque la sensación que me da es que el equipo está muy, muy frágil atrás, sobre todo. Tiene que reconstruir, me parece a mí, mentalmente y anímicamente muchísimo más de lo que imaginamos desde fuera. Cuando uno ve los partidos repetitivamente, los mismos errores en el Sevilla, se da cuenta que el reto de Sampaoli sobre todo es recuperar resultados, pero a base de esa reconstrucción de defensa sobre todo, donde a mí me parece que verdaderamente está el gravísimo problema que le ha hecho ser muy frágil y ser muy dubitativo al Sevilla esta temporada. En Dortmund no creo que no pueda rascar, es decir, no es un equipo, el Sevilla, que en un día en el que simplemente recupere a lo mejor un poquito más de esa contundencia defensiva, o que de repente en alguna jugada aislada, teniendo en cuenta también cómo es el Dortmund de díscolo en este sentido, pues pueda enganchar alguna arriba y a partir de ahí todo se puede abrir. Eso puede pasar, porque el Dortmund no es el equipo que dé tanto miedo, por ejemplo, en ese sentido como el City, pero es que, claro, necesita tantos condicionantes, tantos variables, tanto rock and roll que se mueva en este grupo del Sevilla para pensar que tiene todavía opciones, que ahora mismo se hace muy, muy, muy difícil. Y además, Bruno, como bien has dicho, es que tiene que ir a Dortmund y tiene que ir a Manchester. Es que verdaderamente las dos salidas que le quedan encima son muy fuertes. El calendario que ha tenido el Sevilla era el ideal para clasificarse, digamos. Es decir, y el ideal para que ahora mismo tuviera una puntuación muchísimo más alta de la que tiene. Sin embargo, le queda lo peor en el peor momento. Sí, sí, tal cual. En los grupos de el Madrid y el Sevilla, en ese grupo F, además del Shakhtar Real Madrid, el martes a las 9 de la noche se enfrentan Celtic y Leipzig. En el grupo del Sevilla, como hemos dicho, en horario adelantado, 7 menos cuarto, ese Copenhague, Manchester City. Del resto de partidos del martes, destaco sobre todo el Milan-Chelsea. Está precioso ese grupo E. Ahora mismo en el grupo E la clasificación está con el Salzburgo líder con 5 puntos. Segundo y tercero son Chelsea y Milan, los dos con 4 puntos. El Chelsea tiene mejor diferencia de goles. Y cuarto ahora mismo el Dinamo de Zagreb, que ganó en la primera jornada al Chelsea, que no ha vuelto a puntuar. Está con 3 puntos. Y como te decía, Milan-Chelsea, en el que si gana alguno de los dos, el otro va a quedar bastante tocadito, y especialmente si el Salzburgo es capaz de ganar en ese partido contra el Dinamo, ¿eh? Casi diría que es el Salzburg verdaderamente quien tiene que mirar de reojo a ese partido entre Milan y Chelsea, porque si el Salzburg es capaz de ganar a domicilio en Zagreb, que normalmente le cuesta más al equipo austríaco ganar a domicilio, pues verdaderamente puede ya casi dejar fuera a uno de los que claramente iba a ser candidatazo a este grupo a ser líder, o por lo menos pasar, tanto Milan como Chelsea. Así que a mí me parece que el Salzburg se va a jugar muchísimo en Zagreb, no solo en su partido, sino en lo que pase en EMEA. A ver, la verdadera sensación que da tanto Milan como Chelsea es que están en un momento mucho más frágil de lo que en algunas situaciones podemos ver, porque Milan, por ejemplo, en la Serie A parece que tiene muy claro el camino, parece que tiene muy claro los conceptos, y ahí verdaderamente el equipo de Pioli da una sensación de grandeza y da una sensación de confianza máxima, algo que en Champions pues no lo vimos el año pasado y este año le está costando también mucho. Digo que tiene todavía opciones, pero ese es el partido, porque primero los de Potter deben de dar un baldazo fuera de casa, un golpe sobre la mesa, porque no lo está haciendo y no hemos visto demasiadas sensaciones positivas desde que ha llegado Potter. Sí que algún detalle, algún concepto nuevo, pero me parece que es un día ya para que el Chelsea empiece a demostrar que en Champions sí que, yo creo, a principio de curso dábamos por hecho cuando vimos este grupo que aquí tenía que ser el Chelsea, y además yo creo que de manera bastante convincente. No lo está haciendo, así que partido muy muy interesante ese Milan-Chelsea, la verdad. Y además en el grupo H, como hemos dicho, ese Maccabi Haifa-Juventus y Paris Saint-Germain-Benfica, partidazo entre franceses y portugueses, los dos con 7 puntos, y se la juega la Juve, que puede aprovechar que uno de los dos, o el PSG o el Benfica, falle, o por qué no los dos, que hay otro empate. Si ganan en Israel, se meterían ya con 6 puntos y apretarían bastante el grupo. Atlético de Madrid se la juega en el partido contra el Brujas. Juegan en el Civitas Metropolitano, partido clave de todo nada, pero ante un Brujas que no ha encajado, David,
y que viene de ganarle precisamente al Atlético de Madrid. Es verdad que en el partido de la Liga belga perdió ante el Westerlo haciendo muchas rotaciones, pero es el equipo más sorprendente de lo que llevamos de Copa de Europa. Sí, estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Un equipo que además, si somos realistas, no nos lo imaginamos ninguno, porque es verdad que cuando lo hemos visto en Champions, pues sí que ha tenido algún momento en el que ha demostrado algún detalle, incluso daba la sensación de que dentro de estos equipos que sacan mucho partido a jugadores no demasiado vistosos, pues sí que podía en algún momento dejar buenos resultados, pero ojo, una cosa es dejar buenos resultados, otra cosa es que haya ganado los 3 partidos con la rotundidad además que lo ha logrado, e incluso apareciendo algunos jugadores que teóricamente, si uno ve en la planificación que tenía el equipo de Hoffen, del técnico, que por cierto es el tercer año que le quitan el técnico al Brujas, porque lo hacen tan bien que últimamente se lo quitan y allí van fichando casi todos los clubes. Lo que decía es que hay jugadores como Larín, por ejemplo, el canadiense, que es titular y sí, delantero fijo con Canadá, que le vamos a ver en el Mundial. Está Yarenchuk, que casi podríamos decir lo mismo, que tiene muchísimo potencial y muy buena, digamos, muy buen ascendente en el fútbol europeo en los últimos tiempos del ucraniano, y sin embargo no juegan. Es decir, hay varios jugadores de esta ascendencia ya en el fútbol un poquito más competitivo que no tienen hueco en este Brujas, porque hay chicos más jóvenes que directamente quizá dentro de unos años pensaba el equipo que iba a tener desarrollo, pero lo de Jutgla, lo de Scott Olsen, lo de Sowa, hay un chaval que se llama Nusa, noruego también, sí. que ha dejado algún detallito, que solamente tiene 17 años, es tremendo. El único de los que podemos decir clásicos de Brujas es Van Aken, que el otro día también apareció en el primer gol del Brujas ante Atlético de Madrid. A mí me parece que es el equipo de la Champions, sin ninguna duda. Y precisamente por eso creo que es muy peligroso ahora mismo que llegue en este contexto al Wanda, porque el Atlético es todo lo contrario, es un equipo totalmente montaña rusa esta temporada. Un día es reconocible, el día siguiente tira por la borda absolutamente todo lo que tenía. Creo que tiene una sensación de ciertos problemas en el vestuario interiores, con la idea, con los conceptos del Cholo a largo plazo. Alguna estrella, ya sabemos quién estoy pensando, que no acaba de ubicarse, y que eso está generando alguna duda también interiormente, que creo que como los resultados no empiecen a acompañar, va a salir aquello con mayores problemas. Por tanto, como tenga un día el Brujas de seguir siendo sorpresa y de atreverse como para amenazarle al Atlético, ojo que puede ser un partido de los que condenen muchas cosas en el Atlético de Madrid. A mí me parece un partido muy, muy trampa. Incluso el horario va a ser anterior, algo que no estamos tampoco muy acostumbrados a ver. Y ojo, porque creo que es un momento muy límite ahora mismo en el Atlético de Madrid, y en Champions, pues estando como está, un día malo se le puede torcer absolutamente la clasificación. Aunque, como he dicho al principio, yo creo que todavía me hace pensar que esa actitud rocosa en el todo o nada que tiene el Atlético de Madrid, pues al final va a ser buena. En el mismo grupo, a las 9 de la noche, Leverkusen de Xabi Alonso contra el Porto. Llegamos a seguramente el gran plato fuerte de esta jornada de Champions, para mí, junto con el Paris Saint-Germain Benfica, es el Barça-Inter. Barça-Inter a las 9 de la noche, ganó el Inter con ese partido tan polémico, mal jugado por el Barça, pero con muchísima polémica alrededor, y llega el partido de vuelta. No dejó el Barça ni mucho menos las mejores sensaciones, especialmente en la segunda parte contra el Celta. El Inter viene de ganarle también de aquella manera al Sassuolo, victoria por 1-2 con un buen Dzeko. Veremos si Lukaku llega a tiempo, no va a estar al 100%, y eso parece una evidencia. Y sí que, como decías antes, es partido de todo o nada para el equipo de Xavi, ¿eh? Sí, a ver, yo creo que lo de Lukaku, por más que pudiera llegar, evidentemente Xavi, después de tanto tiempo sin contar con él, no le damos por hecho que vaya a ser importante en el partido, más teniendo en cuenta que Seco viene de un buen encuentro. Me da la sensación que Inzaghi también está un poco al límite ahora mismo, está en ese partido en el que está sacando como puede resultados en Champions ahora mismo, y creo que el otro día fue un bálsamo tremendo, probablemente ni se lo esperaban en el Inter esa respuesta del equipo ante el Barça, más allá de toda la polémica que hubo al final. A mí me sigue dejando muchas dudas el equipo. Yo pensé claramente que este Inter sí que iba a tener mucha más sensación de estar compacto, de saber muy bien el camino a lo que tienen que jugar, y sin embargo vemos fallos puntuales que acaban por condenarlo muchísimo. A mí lo de Onana nunca me ha parecido un portero demasiado fiable, y por mucho que Handanovic no esté en su mejor momento, yo la verdad, en un equipo champion que pretende llegar muy lejos, Onana me cuesta verlo, más allá del otro día el error que tuvo. El hecho de que el otro día tampoco estaba Brozovic era una baja gravísima, y aún así, a medida en cuanto a meter muchos jugadores por dentro,
con Mkhitaryan, con Çalhanoğlu, con Varela, pues fue capaz de alguna manera tapar esas mermas que le generaba el que para mí es el jugador columna vertebral, que es Brozovic, y va a estar ahora de vuelta, con lo cual ahí sí que creo que va a tener un poquito más de empaque, más de orden en esa zona. Me parece que va a depender más del Barça, claramente. El Inter creo que va a ser un partido en el que sí que va a meterse un poquito más atrás, a poner seguramente el bloque un poquito más bajo, no irá a presionar tanto como el otro día con ese entusiasmo, esa energía. Además es un equipo en el sentido precavido, sabiendo que el empate ahora mismo sí que es muy bueno para ellos porque les haría depender totalmente de sí mismos. Bueno, me parece que el Barça depende más de sí, depende de una imagen que todavía no se ha construido en regularidad de Xavi, porque ha tenido días muy buenos ya en Liga o momentos muy buenos, quizás no partidos completos, pero sí momentos muy buenos, pero igualmente es un equipo que todavía es tremendamente frágil atrás. Creo que vive de los días de la pegada de Lewandowski, que son muchos, aunque no todos, como estamos viendo ya en algunas de las últimas jornadas, y sobre todo vive que en el otro área, donde tantos días pues tenía grandes complicaciones, tiene ahora mismo a uno de los porteros con mayor ascendente en un momento tremendo como es Ter Stegen, que está sacando puntos, arañando puntos, y esto en días clave como puede ser esta semana en Champions, pues te puede servir, porque una jugada particular que evite Ter Stegen o un gol concreto, una jugada muy muy aislada, incluso en un día malo de Lewandowski, te lo pueden solucionar, y es ahí donde el Barça creo que tiene que ser un poco más reconocible, o si no, en este tipo de partidos, también te digo, Bruno, si no es capaz el Barça de ganar a este Inter en casa, pues será que no merece claro, en Champions. Se lo tiene que hacer pensar, evidentemente, se lo tiene que hacer ver. Yo coincido con lo que decía David, a mí Onana no me parece un portero súper fiable, pero también son verdad dos cosas. Una, que cuando tiene el día acertado bajo palos es un auténtico gato y parece que sea imposible marcarle un gol. Y dos, me pareció muy importante en ese Inter-Barça, en el momento en el que el Barça presionaba, siempre emparejaba y hacía prácticamente hombre a hombre y tenía los tres centrales del Inter casi siempre bien marcados, y era Onana el que le daba muchas veces la seguridad para enviar ese balón a banda, al carrilero que muchas veces se quedaba más o menos solo y poder salir, porque estaba realmente el Barça ahogando al Inter, y fue la tranquilidad de Onana con los pies la que le dio bastante en ese primer tiempo, especialmente al equipo de Simone Inzaghi. Además tenemos un Victoria Pilsen-Bayern en ese grupo del Barça. En el grupo A tenemos un Nápoles-Ajax y un Rangers-Liverpool. Nápoles líder 9 puntos, Liverpool segundo con 6, Ajax es tercero con 3, parece defenestrado ya el Rangers, que tiene 0 puntos, y se completa la jornada con el grupo D. Tenemos un Sporting de Portugal-Marsella y un Tottenham-Eintracht, los dos a las 9 de la noche. En ese grupo D, Sporting es líder con 6 puntos, Tottenham y Eintracht segundo y tercero respectivamente con 4, y Marsella colista con 3. Está muy bonito ese grupo. David, quiero que me quede al menos un minutito y medio para que valores el sorteo de la Eurocopa, que lo estuviste comentando en el día de ayer, que ha emparejado a España con las selecciones de Escocia, de Noruega y de Chipre. Seguramente suerte, y Georgia, que me la había dejado, seguramente algo de suerte en el bombo 2, le podían tocar selecciones bastante más complicadas que Escocia, pero Haaland contra, en principio, los de Luis Enrique, aunque veremos quién es el técnico, vaya. Sí, eso es uno de los grandes titulares que no puede dejar. No sabemos si estará Luis Enrique o no. A ver, el grupo, evidentemente, lo positivo que tiene es que como España se lo ha ganado por coeficiente Nation League, por estar clasificado para la próxima Final Four, pues tiene 4 rivales en vez de 5, lo cual ya es algo bastante positivo desde ese punto de vista. Se lo ha ganado. También se ha ganado que le toquen selecciones que no dan demasiado miedo, como puede ser Chipre, Escocia, Noruega, Georgia. Teóricamente España favoritísima, evidentemente, pero es cierto que hay estímulos muy interesantes. Cuando estaba haciendo el sorteo, lo primero que te viene ver a Haaland contra España, pues no es algo que hayamos podido disfrutar todavía, porque cuando nos encontramos con los noruegos hace unos cuantas fases de clasificación no estaba todavía Haaland en ese momento saliéndose. Georgia ya vimos a mejor Kvaratskhelia en el momento en el que justo explotó con España y todo el mundo empezó a conocerle. Bueno, pues va a tener otra vez esa revancha ahora mismo para el jugador del Nápoles. También que no se olvide Mamardashvili, que el otro día en la conexión no lo dije, y no veas la de hater que me cayeron por no acordarme en ese momento que está Mamardashvili, aunque todavía no es titularísimo en la selección de Georgia. Y después Escocia, una selección con la cual tampoco nos solemos encontrar demasiado. Chipre nos recuerda que fue el que se cargó a Clemente en su día, pero desde entonces tampoco habíamos tenido duelo. Bueno, a mí me parece que España es súper favorita. Falta todavía Nation League
falta todavía el Mundial que tenemos en nada, Bruno, así que esto queda muy lejos, pero desde luego va a ser muy divertida. A mí me parece que el hecho de que tenga 5 rivales aquí, 5 equipos en el grupo de España, le hace a España todavía más favorita. Veremos qué es lo que pasa, va a estar bonito, y si os mola el fútbol de selecciones, atentos al final de Play Fútbol, porque estrenamos sección mundialística, pero hablando ya no de la historia de los mundiales, como hacemos cada semana con el segundo episodio, sino directamente de novedades del mundial. No os lo perdáis porque llegará en el tramo final con Víctor Diéguez. David, muchísimas gracias como siempre y hasta la semana que viene. Un abrazo. Chulísimo, Bruno. Un abrazo. Chao, chao. Play Fútbol. Le echamos también un ojo a la Europa League. Sigues por ahí, ¿verdad, Marco? Por aquí seguimos. Bueno, vamos a hablar de un partido en concreto, pero lo que quieres hacer realmente es una especie de homenaje al AZ Alkmaar previo a la pandemia, aquel equipo con Stengs, con Boadou y compañía que nos enamoró a todos, con Idrissi también, que no lo he citado. Marco. Eso es, vamos a fijarnos en ese Trabzonspor Mónaco, un poquito como excusa para homenajear a aquel AZ. Vamos a ser totalmente honestos con los oyentes. Sí. Queríamos hablar de Idrissi, que sí que parece que está empezando a despegar y a mejorar su nivel a raíz de su aterrizaje en el Feyenoord. Bueno, se encuentra con un contexto muy favorable, se ha reencontrado con Arne Slot, que era el entrenador de aquel AZ, y bueno, por todo un poco junto, ¿no? Se está revelando con cifras goleadoras y de asistencias que, bueno, que se acercan a las de aquella famosa temporada 2019-2020 en Alkmaar, ¿no? Pero bueno, se lesionó la semana pasada en Dinamarca en un partido contra el Midtjylland, y bueno, ahí tenemos a otro exponente de aquel equipo, ¿no? En la Europa League, a Mirton Boadou, delantero del Mónaco, generación 2001, sale de una lesión, y vamos a ver si esta temporada es la definitiva y termina de explotar. Tiene tan solo 21 años, es del 14 de enero del 2001. La verdad es que su irrupción en el Mónaco no ha despegado igual tan rápido como alguno podía pensar, pero poco a poco pues va teniendo minutos y veremos qué es lo que puede dar de sí Myron Boadou en el Mónaco. Un futbolista que empezó a llamar mucho la atención en aquel AZ. De hecho, sonaba para grandes equipos y creo que llegó a ir convocado con la absoluta sin llegar a jugar. Me parece que no llegó a debutar con la selección. Sí jugó ¿sí? 45 minutos contra Estonia el 19 de noviembre del 19 con Koeman de entrenador. Por lo tanto, ha llovido y que no haya regresado. Y marcó un gol, de hecho. Jugó sí, y marcó, sí. Y bueno, y está ahora he visto que el último partido que ha jugado a nivel de selecciones ha sido con la sub-21. Bueno, vamos a decir la verdad, que le ha costado un poquito más de lo que muchos podíamos pensar en el Mónaco, jugador de origen ganés, internacional por Países Bajos y un delantero con muchísimas posibilidades todavía, más con la edad que tiene, Marco. Sí, a mí cuando fichó por el Mónaco, ese movimiento me dejó un poco frío, la verdad. Aterrizó en un equipo que bueno ya estaba acostumbrado con Nico Kovac a utilizar esa especie de doble punta entre Ben Yedder y Folland, con Folland media punteando un poquito más. Luego hubo cambio de entrenador, tuvo la mala suerte de lesionarse en cuanto Philippe Clement llegó al banquillo, y este verano ha tenido una nueva lesión. No le salen las cosas a un futbolista cuyo análisis para mí es bastante sencillo. Me parece completísimo, le veo muy pocos déficits más allá de su irregularidad. Tiene tendencia a desaparecer, no ya durante los partidos, sino durante fases de las temporadas, ¿no? Tiene que ganar esa continuidad. Bueno, puede ser un defecto un poco, digamos, lógico en un futbolista de su edad, todavía es joven, pero es que me parece, repito, completísimo. Es rápido para correr el espacio, es fuerte en las disputas, tiene juego de área para contextos de repliegue del rival y de centro lateral. Es capaz de bajar al centro del campo para recibir, aunque su punto de partida para mí siempre será el de delantero. Es buen definidor, no suele fallar las ocasiones de las que dispone, pero bueno, le falta eso, ¿no? Le falta esa continuidad de firmar 2-3 meses consecutivos buenos como los que tuvo aquel año. La famosa 2019
2020, que si por algo queríamos homenajear a ese AZ es, bueno, por las circunstancias en las que se encontró, ¿no? Recordemos que la liga holandesa fue una de las que no se reanudó después del confinamiento, y que el partido inmediatamente anterior al confinamiento fue un Ajax 0 AZ 2, que fue una auténtica exhibición de los de Alkmaar, que tenía toda la pinta de que se podían llevar la liga, ¿no? Bueno, Sí. Al final, bueno, nos deja un poco fríos el movimiento de Boadou al Mónaco y todo lo que ha sucedido con aquel tridente, ¿no? De Idrissi, Stengs, Boadou. Stengs, bueno, tampoco ha terminado de carburar en el Niza, está ahora cedido en el Amberes. Idrissi, bueno, recaló en el Sevilla, pero ya va por la tercera cesión, ¿no? Después de estar en el Ajax y en el Cádiz, ahora en el Feyenoord. Bueno, vamos a ver si terminan de arrancar estos futbolistas, y una de las primeras oportunidades para empezar a comprobarlo es ese Trabzonspor Mónaco del jueves, en el que Boadou podría tener protagonismo, porque ahora que sale de una lesión, donde le está utilizando Clement es en los partidos de Europa League, más que en los de la Liga. Sí. Pues estaremos pendientes de cómo sigue Myron Boadou, que yo insisto, las características a nivel físico incluso son casi el retrato robot perfecto de un delantero. Podría igual tener algo más de altura, es 1,83 m, pero gana bastantes acciones de área, de duelos y demás. Luego es muy clarividente en el remate. No es Benzema fuera del área, las cosas hay que decirlas como son, pero es un delantero centro con una pinta tremenda. Tan solo 21 años y yo todavía le tengo mucha fe a este futbolista, Myron Boadou, que es verdad que tiene que ganar regularidad. La semana que viene más, Marco. Muchas gracias. Un abrazo. Perfecto, Bruno. Un abrazo. Play Fútbol. 3 preguntas para Paquillo. Vamos a repasar lo mejor de lo ocurrido este fin de semana de la mano del bueno de Paquillo Mariscal, que ya me escucha. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, amigo, ¿qué tal todo? Pues bien, aquí peleando. La verdad es que ha sido un fin de semana intensito en cuanto a partidos chulos, partidos que nos han llamado la atención. Vamos a hablar de esa victoria del Milan, de la victoria del Chelsea y de seguramente el gran partidazo del fin de semana por la emoción que tuvo de ese Borussia Dortmund 2, Bayern 2. Empezando por el Milan, victoria muy importante del equipo de Pioli, que te diría sobre todo, Paquillo, que fue contundente, porque en el tramo inicial de partido, siendo reactivo, esperando un poquito atrás, pero aprovechando la velocidad, centros al área, envíos así bastante directos y demás, la Juve metió en bastantes problemas al Milan. No sé si lo compartes. Sí, totalmente. Lo que pasa es que creo que al final se puso sobre la mesa, Bruno, pues las grandes carencias, grandes problemas y la mala dinámica que tiene esta Juve, y que el Milan, un Milan yo creo que es más de mínimos que en otras ocasiones, más pendiente de anular lo poquito ofensivo de la Juve. Se llevó una victoria bastante merecida. Bajo mi punto de vista fueron muy superiores los de Pioli, y sobre todo también con ese cambio de esquema con la entrada de Povega, que creo que le dio muchísimos réditos reforzar al centro del campo. Jugó con Tonali en el pivote, por decirlo así, era el medio centro, y tenía a Ben Nacer y a Povega. Al final era una especie de 4-3-3, pero en el que los extremos no eran precisamente, uno era Rafael Leao, que sí que te puede pisar más banda, pero el otro era Brahim, que es verdad que al ser ambidiestro tiene salida por los dos perfiles, pero es un cambio de sistema muy pensado en el partido en concreto, y que, como dices, le salió muy bien a Pioli, ¿eh? Sí, sobre todo porque Pioli no se caracteriza por ser un técnico que mueva muchas teclas, ¿no? En cuanto a lo táctico, muy intervencionista, pero creo que que leyó muy bien esa lectura de partido, de cómo podía hacer daño, sobre todo a la hora de ser más intenso, de juntar a 3 centrocampistas, que incluso el propio Povega, aunque tenga muy buen pie, le gusta ir al choque, cortocircuitó muy bien la salida de balón de la Juve, que se tuvo, como tú bien comentabas, tuvo que abusar bastante de Bremer conduciendo, Bonucci en balón largo, y creo que no le dio mucho rédito con pelota, es verdad, pero consiguieron al menos generar superioridad en ese centro del campo, y para mí fue una de las claves de que el Milan se llevase el gato al agua. La Juventus salió con una especie de 4-4-2 en el que Kostic y Cuadrado estaban en las bandas, Rabiot, que venía de jugar un buen partido en Champions con Locatelli, estaban en el centro del campo, y Vlahovic y Milik eran la pareja de delanteros. Aprovecho, Paquillo, la primera pregunta para Paquillo va a ser directamente la pregunta de los oyentes. Nos podéis dejar preguntas en los comentarios de iVoox y también en @playfutbol en Twitter. Julen CJ pregunta, dice, buenas a todos. Más que una pregunta, me gustaría que Bruno y Paco jugasen a ser Allegri y nos contasen, según sus gustos y opinión, qué teclas
tocarían ellos para que la Juventus sea lo más competitiva que esperamos? Esquema, 11 tipo, modelo de juego y si reforzarían algo en enero. Paquillo, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que como dijo el propio Allegri, esta Juventus es un equipo irreal. Tuvo mucha crítica a esa afirmación, pero es cierto que sin Chiesa todavía, la lesión de Pogba tocó mucho los planes, Di María está ranqueante, entra y sale mucho, llegó Kostic al final del mercado. Bueno, yo creo evidentemente que cuando Pogba esté bien, se junte con Paredes, Rabiot, Locatelli, ese centro del campo tiene que dar más cosas, sobre todo el tema de Pogba, creo que como nexo de unión, en este 4-4-2 que estamos viendo ahora con dos puntas, algo redundante, lo de Milik y Vlahovic, falta alguien, un trecuartista, no un jugador que conecte entre delantera y zona medular, y yo creo que ahí Pogba le va a dar muchas cosas, y evidentemente cuando Chiesa vuelva, y si vuelve bien, ese desborde, esa agitación, esa energía, pero aún así, Bruno, yo creo que la Juventus le sigue faltando jugar como equipo, creo que es un equipo que se parte mucho, que le contragolpean muy bien y que luego le falta velocidad y ritmo a la circulación. Creo que eso no han acertado en cuanto al pivote, creo que Paredes no es un tipo que le dé mucha velocidad al fútbol y que incluso con los que tienen que volver faltaría alguna cosa, sí. Yo creo que es un equipo, por lo que tienen las bandas básicamente, creo que podrían jugar perfectamente en 3-5-2, pero para eso me faltan centrales y quizá también ese interior del perfil más del mediapunta, ¿no? Un generador de juego. A mí me gustaría ver a Chiesa más encarado y con bastante libertad, es decir, me gustaría ver un Vlahovic Chiesa arriba, con Kostic y Cuadrado en los carriles, siendo los carrileros, y ese centro del campo, pues un Paredes, Locatelli y Pogba, por ejemplo, pero insisto, para eso Danilo puede hacer bien de central, pero Bonucci está firmando una temporada horrible, Bremer no está al nivel que esperábamos que estuviera, y faltan centrales claramente, o sea, no puede ir por la vida con los centrales que está teniendo la Juve, un equipo que ha defendido tan bien durante tantos años. Pero esa sería mi opción. 3 centrales, fichando algo bastante bueno en cuanto a centrales en el mercado de invierno. Esos carriles para Kostic y Cuadrado, con Paredes, Locatelli y Pogba en el centro del campo, y Vlahovic y Chiesa, un Chiesa así con más libertad para caer a bandas y demás, a pesar de que él sea extremo. Me parece que también es un grandísimo delantero. Vamos con el partido del Chelsea. El Chelsea le ganó al Wolverhampton, victoria importante en la que dio Mason Mount, más allá de que jugara muy bien, empezó a dar sus primeras asistencias de la temporada y a demostrar que va a ser uno de los jugadores importantes para Graham Potter, y lo fue en esa victoria contra el Wolverhampton, Paquillo. Sí, un futbolista que venía esta temporada con Tuchel muy a cuentagotas apareciendo, es cierto que sabemos el talento que tiene, pero yo creo que también se siente muy cómodo, y con esto si quieres enlazo un poco en lo que es Bruno, el Chelsea con Potter, ¿no? Creo que se siente más cómodo en ese estilo que amasa un poquito más de pelota que con Tuchel. Creo que es un equipo más vertical, un equipo que lo va a encontrar, que produce mucho más en la última línea y que buscan llegar a 3/4 de campo con mayor rapidez, y que lo va a encontrar en más situaciones en ventaja. Yo creo que Mount ahí, con todo lo que tiene el Chelsea para rodearlo, fíjate que en este encuentro no jugó Aubameyang, no jugó Sterling, entraron Pulisic, Havertz, Gallagher, rotó, y aún así fueron infinitamente superiores a un Wolverhampton que está a la espera de Lopetegui, creo que todos lo sabemos, y que sin Bruno Lage, pues dejó de nuevo una imagen bastante, hay que decirlo, bastante pobre, Bruno. Sí, es importante, Paquillo, lo veníamos comentando en Play Fútbol, hicimos una portada dedicada a Graham Potter y lo que podía aportar de nuevo en el Chelsea y demás, y apuntamos aquel día la posibilidad del cambio en la portería, y se está afianzando Kepa en la meta del Chelsea. Sí, y hay que decir que puede ser sorpresa, pero sí que es verdad que probablemente Mendy no está a nivel del curso pasado, pero Mendy fue absolutamente clave con Tuchel en todos los éxitos del Chelsea, y que tampoco creo que sea la cabeza de Turco de los problemas defensivos que estaba teniendo el equipo este curso. Creo que ha habido problemas entre centrales, problemas en el retroceso, etcétera, pero bueno, es verdad que se está afianzando. Evidentemente nosotros nos alegramos que un compatriota nuestro por fin, desde que llegó al Chelsea, nunca ha tenido esa oportunidad de mostrar su nivel, y está jugando francamente bien, y creo que también para el estilo de Potter, pues efectivamente sea un perfil de portero que encaje mejor, sí. La pregunta
va sobre el Wolverhampton. ¿Ves en la figura de Lopetegui el entrenador que puede necesitar este Wolves? Yo creo que sí, Bruno. Yo pienso que Wolverhampton tiene mejor plantilla que lo que dice la clasificación, lo que dice la puntuación. Es verdad que tiene ciertas carencias. Yo creo que en defensa, falta un nivel con respecto, sobre todo si vemos centro del campo y sobre todo, ya no hablamos de la delantera con Guedes, Podence, etcétera, etcétera. Un equipo que le faltan cosas, pero yo creo que Lopetegui, fuera de los grandes focos, creo que puede hacer que se me entienda lo que hizo en Porto, ¿no? Un equipo de menor nivel, una liga un poquito menos competitiva en aquel caso, en este caso la Premier, pero con un Wolverhampton que tiene un objetivo que no tiene que estar en el Big Six ni muchísimo menos, y yo creo que tiene mimbres como para que veamos a un buen Wolves con Lopetegui, sí. Yo lo comparto. Por cierto, que os dije a principio de temporada que os podría contar algo del futuro de Mateus Nunes. Podemos avanzar un poquito. Vamos a decir que lo más normal es que Mateus Nunes no sea jugador del Wolverhampton a partir de julio de 2023. No puedo decir mucho más. Ahí queda. Sí, pero vamos, que lo más normal sería eso. Y ahí lo dejamos. Por cierto, jugó Diego Costa como titular en el Wolves, que se llevó además Diego Costa la ovación de Stamford Bridge, pero su equipo, como hemos dicho, cayó por 3-0. No hubo derrotado en el Borussia Dortmund-Bayern, aunque si tenemos que citar algún derrotado, seguramente es el conjunto bávaro, que estaba 0-2 ganando al Borussia Dortmund y que acabó sucumbiendo, acabó en la última jugada del partido cediendo un gol de Modest que acabó con el empate a 2, que deja a los dos equipos con 16 puntos. Ahora mismo están empatados en la clasificación. El Dortmund salió con Meyer en la portería, Schüle haciendo de lateral derecho con Hummels, Schlotterbeck y Guerreiro en la defensa, con Oskan, Bellingham y Emre Can en el centro del campo. Brandt con algo más de libertad, Malen caía a la izquierda y Moukoko era el delantero de referencia. El Bayern de Múnich con Neuer en la portería, Pavard, De Ligt, Upamecano y Alfonso Davies en la defensa, con ese doble pivote en la primera parte sin Kimmich, que era Goretzka-Savitzer, Musiala en la media punta, Sané y Mané en las bandas, y Gnabry era el delantero, era la referencia ofensiva. Se puso 0-2 el Bayern con tiros desde fuera del área, tiro de Goretzka el primero, en la segunda parte Sané con una jugada en la que igual Meyer puede hacer algo más, marca el segundo, y a mí me pareció que tuvo un impacto Modest en el partido brutal, Paquillo, porque Moukoko todavía no es ese delantero que, haciendo de referencia, si no tiene muchos espacios, se sienta especialmente cómodo. Hay que decir que Upamecano estaba haciendo un partidazo hasta la entrada de Modest, estaba jugando pues con uno de esas actuaciones grandes que tiene a veces el central francés. Y en cambio con la entrada de Modest, yo creo que Moukoko como segundo delantero, con algo más de libertad, pudiéndose mover con más libertad por el campo, mejoró bastante, marcó el gol que le da vida al Borussia Dortmund con una asistencia precisamente de Modest, y el gigantón, el delantero, acaba marcando de cabeza en la última jugada del partido, el que era el definitivo empate a 2. Sin ese cambio, sin esa entrada de Modest, más allá evidentemente del gol, no se entiende el empate del Dortmund. Yo creo que fue el mejor futbolista de su equipo. Evidentemente creo que tú lo has explicado muy bien, Bruno. Moukoko es un jugador, un futbolista que necesita que moverse mucho, venir al apoyo, caer a los costados. No puede jugar como esa referencia para buscarlo en un juego directo, que sí es Modest, o que sí pensó en verano con el fichaje de Haller, que está enfermo, todos lo sabemos, este Dortmund, porque querría tener esa referencia. Más allá de evidentemente de impacto de Modest, yo creo que hay que hablar de nuevo del partido de Schlotterbeck. Creo que totalmente, sí, francamente bien, un futbolista que creo que ha caído de pie en este Dortmund. Creo que si el Dortmund está empatado a punto, teniendo tramos bastante positivos de fútbol, creo que también se debe a que por fin hay un futbolista atrás que le está dando esa seguridad, fiabilidad, y luego también bastantes registros con la pelota, que creo que es importante. Y a mí también me gustó bastante Julian Brandt. Creo que Julian Brandt no se lo esperaba a nadie. De hecho, dejó de contar el curso pasado ya. Parecía que había entrado un poquito en barrena, que era un futbolista que sí estaba en la plantilla, pero no apuntaba a ser titularísimo. Y es verdad que, la baja de Haller que comentábamos antes, la baja de nuevo de Marco Reus, que Adeyemi o Malen entran y salen, al final ha dado un hueco.
y creo que está siendo el futbolista diferente, el futbolista que está tirando del carro en muchos momentos, cuando junto con Bellingham, evidentemente, Bellingham en otro nivel, pero que cuando nadie esperaba, yo al menos no esperaba esta aparición de Brandt, está volviendo por su fuero y creo que es una gran noticia no solamente para el Dortmund, también para Alemania. Y la pregunta sobre este partido va precisamente sobre el Borussia Dortmund. Paquillo, ahora mismo está en plaza de Champions. La pregunta es, ¿qué se le puede exigir a este Borussia Dortmund? ¿Hasta dónde le podemos pedir? Es muy difícil pensar, ¿no, Bruno? Y decir, bueno, pelear la Bundesliga. Yo creo que si alguien gana la Bundesliga que no sea el Bayern de Múnich, con todos mis respetos para todos, será porque el Bayern de Múnich la pierda, ¿no? Es así, yo creo que es así. Pero bueno, yo creo que quedar segundo, el Dortmund quedar segundo... ¿Se le puede exigir? ¿Tú crees que se le puede exigir, sí, tal y como están Leipzig, Leverkusen y demás? Sí, bueno, Leverkusen sí, está muy lejos en la clasificación, pero se le puede pedir ser segundo, ¿eh? Sí, yo creo que se le puede pedir ser segundo, sí. Evidentemente tiene peor plantilla que el Leipzig, bajo mi punto de vista, pero creo que, como comentaba antes, los fichajes han caído bien, Özcan cada día está mejor, Slotterberg por supuesto que sí, vamos a ver lo de Modest y demás, y lo que te comentaba, Brandt, Bellingham, yo creo que tienen equipo y están encontrando una línea a seguir como para ser segundo sin duda. A ver, que la recuperación de Royce va a ser muy importante también en clave Borussia Dortmund. Esta semana lo hemos hecho express, pero por necesidades del guión ha tenido que ser así. Yo creo que hemos explicado bastante bien lo que pasó en San Siro, en el Milan 2, Juventus 0, la victoria del Chelsea por 3-0 siendo muy superior, además dándoos información de mercado gratis, sin que paguéis un extra, y también acabando con el que fue seguramente o ha sido el partidazo del fin de semana, ese Borussia Dortmund 2, Bayern de Múnich 2. La semana que viene más, Paquillo, muchas gracias, un abrazo. Un abrazo, Bruno, chao, chao. Nos vamos yendo, os recordamos que el viernes tendréis el cuarto episodio ya, cuarta entrega con el Mundial de Estados Unidos 1994 de la historia de los mundiales. Ya sabéis que nos podéis escuchar en la plataforma que más os mole, que podéis suscribiros a Play Fútbol. Para nosotros es un lujazo que lo hagáis y darle like a cada episodio dependiendo de la plataforma en la que nos escuchéis, que estamos en Ser Podcast, pero también nos podéis escuchar a través de Apple Podcast, de Spotify, de iVoox, de Google Podcast. Estamos en Amazon Music y también en YouTube. Podéis elegir, no hay excusa, y nos podéis escuchar hasta el final, como hacemos a partir de ahora, con sección del Mundial. Víctor Dieguez, nuestro compañero en la redacción de la cadena SER, nos trae novedades del Mundial cada semana, con algo de novedades para ir calentando Qatar 2022. Hola Bruno, hola oyentes de Play Fútbol. Quedan poco más de 40 días para que empiece el Mundial de Qatar, el Mundial más extraño de la historia por la forma en que asignó y por su fecha. Pese a ello, es innegable que hay muchas ganas de vivir de nuevo el mayor evento del mundo del fútbol. Si bien es una buena noticia la cercanía a la Copa del Mundo, cada vez van a ser más comunes las malas en forma de ausencias de jugadores importantes. Comenzamos con Portugal, que esta semana ha presentado 2 bajas, Pedro Neto y Pepe. El de los Wolves es una baja con la que puede lidiar Fernando Santos, pero la del central es especialmente dura porque afecta a la defensa, la línea que más brilla con los lusos. Continuamos con más bajas en la zaga, pero esta vez de Inglaterra. Kyle Walker, uno de los fijos de Gareth Southgate, pasa por quirófano para solucionar sus problemas en la ingle. Ni Guardiola ni el comunicado del Manchester City aclaran el periodo de baja, pero, como con Pepe, peligra el Mundial. Como nunca llueve a gusto de todos, Alexander-Arnold y Reece James se frotan las manos, teniendo un pie y medio en Qatar si se confirma esta baja. Noticia agridulce la que nos ha dejado Leo Messi en los últimos días, afirmando que la de Qatar será su última cita mundialista. No podemos negar que no lo supiéramos, pero estas declaraciones duelen más si se escucha de la boca del protagonista. Já manda recado lá pra galera que resolve, pelo menos eles têm que coloca o rayo no álbum, né? Tá de sacanagem, né? Poned al rayo en el álbum, bromeaba Rodrigo Goes por su ausencia en el álbum de cromos en el Mundial después del Real Madrid 2, Shakhtar 1. Y con esto cerramos este debut del boletín mundialista, porque ya se ha desatado la locura por los cromos del Mundial. No sé tú, pero a mí me ha costado bastante encontrar los primeros sobres, así que con esta búsqueda y captura de los jugadores más destacados, podemos decir por fin que el Mundial está a la vuelta de la esquina. Grande Víctor Dieguez, ha empezado la locura mundialista, es así, y bueno, lo del boletín me ha molado bastante como nombre de la sección. Tenemos que añadir una de última hora, de ayer por la noche. Paulo Dybala dijo Mourinho que tenía muy mala pinta, que tenía muy mala pinta
Así que mundial en riesgo para la joya, para Dybala. Parece que tenga como, no sé, algo como si lo hubiera mirado un tuerto para con la selección argentina, porque lo de Dybala con la selección albiceleste es absolutamente de locos. Nosotros nos vamos, lo dicho, volveremos el próximo viernes con la entrega del Play Fútbol de la historia de los mundiales. Hasta entonces, sed felices, adiós. Suscríbete a Play Fútbol. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Disponible los lunes a las 10 de la mañana. Cadena SER. La radio.